versículo del 1 al 17, y leemos todos juntos. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaim, a los susitas en Am, a los emitas en Sabekiriataim, y a los ores en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Emsipat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín, esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5, y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y cuando uno de los que escaparon y lo anunció, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con que él estaba, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Vamos a orar para que la palabra se haga vida dentro de nosotros. Yo sé que sonó muy extraño todo esto, pero vamos a orar para que nosotros podamos entender de qué está hablando la Biblia acá y cómo se relaciona eso con nosotros. Eso qué tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, oremos juntos. Padre eterno, nosotros te pedimos que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales para comprender tu palabra, Padre. Que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda la verdad y mostrándonos, Señor, tu palabra. Que yo no me desvíe, sino que hable conforme a la Escritura, de acuerdo a tu palabra. Que sea yo hablando lo que he de hablar, Señor, y no hablando tonterías ni cosas de este mundo, sino hablando de lo espiritual y de lo eterno. Porque de eso se trata, Señor, de la eternidad a tu lado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Nosotros, hoy es el tercer domingo del mes y nosotros enseñamos siempre, rinda el culto. Si usted viene el tercer domingo del mes de diciembre, va a conseguir que en el boletín dice otra vez, rinda el culto, y cambia abajo el título. Y lo hemos estado estudiando desde el libro de Génesis. ¿Qué quiero decir? Nosotros antes de este capítulo 14, ¿cuál capítulo creen que estudiamos? Antes del 14. El 13. ¿Y antes del 13? El 12. Y así vamos poquito a poquito. Eso nos permite tocar toda la palabra. A veces nos conseguimos con pasajes muy extraños, como este pasaje, que está lleno de nombres y de ciudades. Yo les voy a echar el resumen del cuento, porque sé que suena muy complicado, ¿no? Pero dice allí que aconteció en los días, y menciona a un rey, que habían 4 reyes, ¿cierto? Ahí está, no voy a mencionar todos los nombres, yo les voy a echar el resumen del cuento. Habían 4 reyes, de los cuales esos 4 reyes, había un rey que era como el que dominaba más, se llamaba Kedorlaomer, ¿cierto? Y este Kedorlaomer tenía
Otros gobernaban también bajo la esclavitud, o sea, bajo que los otros se sometieran a él. ¿A cuántos? A 5 reyes. El de Sodoma, el de Gomorra, y ahí iba a mencionar a los 5 reyes. Por eso dice el versículo que leímos, eran 4 contra 5. Pero estos 4, había uno que era más fuerte, que tenía ¿cuántos aliados? Tenía 3 aliados que lo apoyaban. Y entonces, eso sucedió hasta el año 13 del reinado. Y entonces, ¿qué pasó en el año 14? Estas 5 naciones se cansaron ¿de qué? De estar sometidos por Kedorlaomer, por este rey, y se rebelaron. ¿Se rebelaron qué quiere decir? Que dejaron de servirle, dejaron de obedecer lo que él decía. Pues entonces, ¿qué hizo Kedorlaomer con sus aliados? Se armó en batalla y salió en búsqueda de estos reyes para pelear con ellos. Y mientras iba haciendo eso, iba acabando con todo lo que se conseguía a su paso. Iba destruyendo todo lo que estaba a su paso. Lo iba allí destruyendo y atacando. Y entonces, cuando se consiguieron los 4 reyes con los 5 reyes, ¿qué sucedió? ¿Quién ganó? No, ganaron los 4. Ganó Kedorlaomer, ¿ok? A pesar de que estos eran 5, ganó Kedorlaomer porque era más fuerte, porque además se consiguieron allí con unos pozos de asfalto. Y entonces, cuando los reyes de Sodoma y Gomorra huyeron, la gente se quedó atrapada en los pozos de asfalto. Una película, ¿no? La gente se quedó atrapada en los pozos de asfalto. Y entonces Kedorlaomer agarró y se robó todos los bienes de Sodoma y de Gomorra y acabó con todo, y acabó con la gente, y se llevó, entre las personas que se llevó ¿a quién? A Lot. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando a Lot, es el sobrino de Abraham, que se fue por otro lado. ¿Se acuerdan cuando les tocó decidir a qué lado ir? Él agarró hacia la llanura que se parecía a Egipto, y se fue para allá y se metió de cabeza, y Abraham se fue hacia el otro lado. Entonces, entonces, eso es más o menos el cuento, ¿no? Pues para terminarlo, llegarlo hasta el final, una de las personas que quedó viva, que logró escapar junto con los reyes de Sodoma y Gomorra, agarró y llegó hasta donde Abraham y le dijo: Abraham, a tu sobrino se lo llevaron Kedorlaomer y sus reyes. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Armó a sus criados, que eran ¿cuántos? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuántos? 314 de sus empleados. 314 de sus empleados. Acompañados además, Abraham, ¿se acuerdan dónde vivía Abraham? En el encinar de Manré. Y Manré era un hombre, tenía 2 hermanos. Uno se llamaba Elam y el otro se llamaba... Elam no me acuerdo cómo se llamaba. Aquí los tengo anotados. Uno se llamaba Escol y el otro se llamaba Ner, que eran aliados de ahí, de Abraham, y fueron, y ahí sí lograron vencer al rey Kedorlaomer, y lograron rescatar las posesiones, y a Lot, que era su sobrino. Ese es el resumen, es una película, verdaderamente, que de ahí sale una película fácil. Todo el asunto allí. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? La prédica de hoy se llama, mire, luchemos con el Espíritu y en el Espíritu. Entonces, para entender un poco qué tiene que ver eso con nosotros, leamos un momentico en Efesios. Porque si nosotros tuviésemos que resumir todo lo que pasó allí, ahí lo que hay es batalla tras batalla tras batalla, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo, batalla tras batalla tras batalla. Eso es lo que se está viendo en toda esa película que acabamos de ver. Efesios capítulo 6. Miremos cómo dice Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11. ¿Quién podría, para poder entender esta enseñanza,
no nos vamos a preocupar realmente por la situación o el comportamiento de cada país, de cada reino, perdón. Más bien vamos a verlo de una manera un poquito más global y vamos a verlo en números, porque estamos viendo de que la misma Biblia hace referencia, eran 4 contra 5, pero después solamente era Abraham contra todos, ¿no? Entonces vamos a verlo desde afuera y en números, en matemáticas. ¿Quién podrá significar allí ese Kedorlaomer que iba destruyéndolo todo, ¿no? Versículo 10 y versículo 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. ¿De quién? Del diablo. Ya ahorita síganme y ahorita vamos a verlo, ¿no? Para que veamos la conexión. Pero por un momento, imaginemos que este Kedorlaomer podría representar ¿quién? El que está acabando con todo, el que está destruyéndolo todo, el que cuando lo dejan de servir, él quiere que lo sirvan, y cuando lo dejan de servir, él va y ataca para destruir, para matar, ¿cierto? Vamos a aguantarlo hasta allí un momentico y sigamos. ¿Quién es este diablo? ¿Cuál es el trabajo del diablo? ¿Saben que hay gente que no cree en el diablo? ¿Saben incluso que hay religiones que dicen que no, que eso no existe, que eso es una metáfora, pero que el diablo no existe? Pero la Biblia nos dice que sí hay un ser espiritual que Dios creó y que ese ser se apartó de Dios. Se apartó porque quiso tomar el poder. Y como no podía tomar el poder, porque Dios lo hizo para su servicio, entonces Dios lo arrojó, lo sacó, lo apartó de él. Entonces, la Biblia dice que sí, que hay un ser espiritual que se llama el diablo, que está controlando, ya van a ver que está controlando. Miremos un poquito allí mismo, en Corintios, segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, y dice, yo leo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces dice allí que este ser, ¿qué es? ¿Es un qué? Un Dios. Dice ahí que es un Dios. Pero uno diría, ¿pero cómo puede ser un Dios? ¿Y acaso Dios no es Dios? ¿El Dios creador? Pues la Biblia llama a Dios a cualquier cosa, o digamos, a cualquier causa por la cual nosotros vivamos. La Biblia dice que el diablo está en control ¿de qué? De todo el planeta Tierra. De todo el planeta Tierra. Él tiene el control de todo este lugar. Entonces, cuando algo no se somete a él, ¿él qué va a hacer? Él va a atacar. Eso es más o menos lo que está pasando con Kedorlaomer. Cuando los 5 reyes, con los 5 reinos, ya se hartan y dicen, ya no queremos servirte más, ahora Kedorlaomer va contra ellos. Y además amedrantándolo, porque va acabando con todo para que ellos se asusten de que cuando llegue a ellos, va a acabar con ellos. Entonces, ¿el diablo es que es un Dios? Sí es un Dios. Dice allí que es que el Dios, ¿de dónde? De este siglo. Cuando la Biblia dice este siglo, allí, la Biblia nos va a decir que hay 2 siglos. El siglo donde nosotros vivimos, que es el siglo material, pero dice que también hay un siglo espiritual, que viene después de este siglo material. El diablo está en control ¿de cuál siglo? Del material y de todo lo que está pasando aquí adentro, ¿no? Sigamos allí un poquito en Efesios. Entonces usted le pregunta quién está controlando el mundo. ¿Qué decimos? El diablo está controlando el mundo. ¿O por qué cree que el mundo está tan bonito como está? Porque ¿quién está controlándolo?
¿Por qué cree que hay tantas cosas horribles que pasan en este mundo? Porque el mundo está sometido al diablo. Les dije, Efesios, capítulo 2, versículo desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando de Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces ya la Biblia nos dice que no solamente Satanás es el Dios de este siglo, sino que Satanás también es ¿quién? Es el príncipe ¿de dónde? El príncipe de la potestad del aire. Entonces no se refiere a que él está en el aire, no es eso lo que está diciendo allí, sino que él está en todos lados controlando todo. O sea, él está allí controlando todo este sistema. Todo este sistema él lo está controlando. Por eso él es el Dios de este siglo y el príncipe de la potestad de los aires. Así nos dice la Biblia acerca de Satanás. La pregunta es, si él es el príncipe de la potestad del aire, ¿los seres humanos están bajo la potestad del diablo? Sí. Sí. ¿Qué es ser cristiano? Salir de la potestad del diablo para pertenecer a la potestad ¿de quién? De Jesús. Salir de la oscuridad y de las tinieblas para pasar ¿a dónde? A la luz admirable de Jesús. Así nos está hablando la Biblia. Salir del control de Satanás para entrar bajo la gracia y la misericordia ¿de quién? De Dios. Eso es lo que la Biblia nos va a decir. ¿Cómo hacemos nosotros para salir de la potestad del príncipe del aire? ¿Cómo hacen los seres humanos? Ahí buscamos el versículo en Colosenses, está un poquitico después, todo está cerquita. Colosenses capítulo 1, versículo 12 hasta el 14, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para recibir de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué es salir de la potestad de las tinieblas? Salir de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. ¿Qué es creer en Jesús? Salir del reino de Satanás para ahora pertenecer al reino del Hijo de Dios. Nosotros a veces podríamos pensar, pero es que yo no soy tan malo como para decir que yo pertenezco a Satanás o que todas las personas en el mundo están bajo el control de Satanás. Estar bajo el control de Satanás no significa necesariamente salir a matar gente. Significa que yo todavía no he abierto mis ojos para recibir ¿qué cosa? La luz de Cristo. ¿Entiende? Dice, ahorita leímos que el Dios de este siglo, ¿qué hace? Ciega algo, ciega el entendimiento para que las personas no se acerquen ¿a quién? A Jesús, no se acerquen a Cristo. Ese es el trabajo. Si usted quiere saber cuál es el trabajo del diablo, es que hacer que las personas no se acerquen a Cristo. Ponerle todos los tropiezos y todo lo que él le pueda poner para que las personas permanezcan en su reino y no vayan y conozcan y reciban la luz que Dios envió, que es su Hijo Jesús. Entonces, la pregunta que surgiría en mí sería, ¿y por qué el Satanás tiene el poder del mundo, cierto? Pero ¿por qué? Además el mundo es tan bonito. ¿Cómo es posible que Satanás tenga el poder
sea el que tenga el poderío del mundo. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió? Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, yo les voy a echar aquí el cuento, cuando el varón, Adán, y la varona, la mujer, estaban en el huerto, dice la Biblia, dice la Escritura, que Satanás se vistió ¿de qué? De serpiente. Dice que usó una serpiente y entonces, fíjense lo que sucedió. En el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Pero Dios le había dicho a Adán que no comiera de ese árbol que estaba allí. Él le dijo: no comas de ese árbol que está dentro del huerto, porque el día que de él comas, ciertamente tú vas a morir, tu espíritu va a morir. Cuando Satanás, disfrazado de la serpiente, le dice a la varona: mujer, yo sé que Dios te dijo que no comieras de eso, pero yo te digo que cómelo. ¿A quién está obedeciendo a la mujer? ¿A Dios o al diablo? Al diablo. Ella come de ese fruto y muerde, y luego va y le lleva a Adán y le dice: toma, Adán, come. Y Adán come, y ahora Adán desobedeció a Dios. En este momento ellos le están entregando ¿qué? A Satanás, la potestad. ¿Por qué le están entregando la potestad? Porque desobedecieron ¿a quién? A Dios. O sea, le dijeron a Dios: lo que tú nos dijiste, a nosotros no nos importa. Y le entregaron la potestad ¿a quién? Al diablo. Tan serio es esto, tan serio, no lo vamos a leer todo ahorita, que dice la Escritura que Dios le dijo: ahora la tierra será maldita por tu causa. ¿Por qué maldita? Porque ahora está bajo el control ¿de quién? Ahora está bajo el control del diablo. Y cuando Jesús estaba por allá en el desierto y el diablo lo tentó, ¿se acuerdan qué le dijo el diablo? Te ofrezco los reinos de la tierra, porque a mí me han sido entregados. Yo tengo el poder para darte los reinos de la tierra si tú te arrodillas delante de mí y me sirves. Esa es la actitud más o menos que está teniendo Kedorlaomer, ¿no? Si ustedes se arrodillan delante de mí, yo no los voy a destruir, yo no los voy a matar, yo no los voy a atacar, pero tienen que arrodillarse y servirme a mí. Eso es lo que estaba más o menos haciendo Kedorlaomer ahí, y nos muestra que esa es la actitud ¿de quién? Del diablo. La actitud del diablo es que las personas estén allí arrodillados delante de él, sirviéndolo a él. Entienda que servir al diablo es no ocuparse de buscar a quién, no ocuparse de buscar a Dios, sino simplemente hacer todo lo que quiera, pero apartado de Dios, sin conocer a Dios, sin saber nada acerca de lo que Dios está hablando. En ese versículo que leímos decía que Él ciega el entendimiento, pero no ciega el entendimiento de todos, sino que Él ciega el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, o sea, de los que no quieren creer. Pero si una persona quiere creer en Jesús, ¿sabe qué hace la oscuridad? ¿Qué hacen las tinieblas? Retroceden, porque Jesús es luz. La palabra de Dios es luz. Y si usted está en la oscuridad, en un cuarto oscuro, y prende una linterna, ¿qué pasa? ¿Alumbra? Claro que alumbra, la oscuridad retrocede. Entonces, Él puede cegar el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, de los que no quieren creer, de los que no quieren recibir la palabra. Pero si una persona quiere recibir la palabra, créalo, la va a recibir. ¿Se acuerdan el ejemplo del miércoles? Del catcher que ataja la bola. Lo que tiene que hacer es anhelar la palabra para poder recibir esa palabra. Ahora, ¿cómo es todo este asunto de Satanás en los seres humanos? A causa del pecado que cometió Adán, a causa de este pecado,
Ahora todos los seres humanos, su espíritu lo tienen ¿qué? Muerto. ¿Por qué? ¿Por qué tienen el espíritu muerto? Pues porque si Adán y Eva tienen el espíritu muerto y tuvieron un hijo, ¿cómo nace ese hijo? ¿Con el espíritu vivo o con el espíritu muerto? ¿Cómo nace? Muerto. Pues fácil. Si Adán y Eva entienden que eso es lo que sucedió en el huerto del Edén, el espíritu de Adán y de Eva, que adoraban a Dios, dejaron de adorar a Dios y ahora por esa causa su espíritu murió. Por la desobediencia, su espíritu. ¿Qué es su espíritu? Aquello que le permitía tener comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Qué es el espíritu de nosotros? Aquello que nos permite tener comunión con Dios. Eso es el espíritu de cada ser humano. Pero a causa del pecado, ahora los seres humanos nacen con ese espíritu sin propósito, muerto. Como no tienen propósito, ¿qué hacen? Buscan cualquier cosa por qué vivir. Por eso es que los seres humanos entonces dicen, bueno, vivamos, hagamos algo, lo que sea que le guste hacer, para buscar un sentido de la existencia, para buscar un propósito en mi vida. ¿Y ahora yo qué hago con mi vida? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Y ahora yo qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y me voy a casar? ¿Y con quién me voy a casar? ¿Y cuántos hijos voy a tener? ¿Y cuántos nietos voy a tener? Y ¡pum! Me morí. Y se acabó la vida. Y se acabó la vida. Es como raro que parece que la vida es una carrera que uno va corriendo y de pronto un día se acaba ya y ¿qué pasó con los hijos y los nietos y todos los bienes y el trabajo y las empresas y los negocios y la universidad? ¿Eso qué pasó? Eso sí, se lo llevó el viento porque yo me morí y todo eso se murió ¿con quién? Conmigo. Todo eso se acaba con nosotros. Eso es una persona que no tiene propósito, porque Dios creó a los seres humanos para que los sirvan ¿a quién? A Él. Si yo les pregunto, ¿quién debería servir a quién? ¿Dios a los hombres o los hombres a Dios? ¿Cuál sería la respuesta más lógica? Obviamente que los hombres a Dios, porque Dios es el que está creando a los hombres. Dios es el que está creando a los seres humanos. Pero los seres humanos perdieron ese propósito, perdieron el sentido de sus vidas. Y nosotros nacimos en el año 1900 algo o 2000 algo, en donde los seres humanos sencillamente no tienen propósito, no tienen sentido de su vida. Hasta que un día alguien nos habla ¿de quién? De Jesús. Hasta que algún día alguien nos habla de ese Jesús que vino y hizo algo por la raza humana, hizo algo por la humanidad. La Biblia va a hablar del pecado como un aguijón. ¿Saben qué es un aguijón? Como lo que tiene el rabito la abeja, ¿no? Cuando la Biblia habla, vamos a buscarlo, 1 Corintios. Cuando la Biblia habla de ese aguijón, uno inmediatamente piensa en el aguijón de una abejita, ¿no? Pero no es así. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 56 y 57. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es ¿cuál? El pecado. ¿Y el poder del pecado dónde está? En la ley. Porque si no se cumple la ley, entonces la persona es pecadora. Porque la persona mata, roba, miente, finge. Pare de contar. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya empezamos a entrar y meternos de cabeza en la prédica. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Estamos hablando de batallas hoy, de guerras entre pueblos. Pero la victoria viene por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Es que nosotros podemos obtener la victoria en esta batalla que tenemos ¿contra quién? Contra Kedorlaomer. Ese es nuestro personaje de hoy del que estamos hablando. Ese poderoso que iba destruyéndolo todo a su paso. Ese aguijón no es como el aguijoncito de la abeja, es más bien como una estaca de madera clavada dentro del cuerpo. O sea, es algo más
más destructivo, algo más que daña, ¿no? Ese, cuando la Biblia dice ese aguijón, está hablando de eso. O sea, no hay nadie que se escape de esa muerte a causa del pecado. Porque como mi mamá nació pecadora, ahora yo heredé ¿qué de mi mamá? El pecado. Y mis hijos van a heredar de mí ¿qué? El pecado. Y así, generación tras generación, tras generación, tras generación. ¿Qué significa? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Piensen allí en el aguijón, ¿no? ¿Será que este aguijón también lo tenía Jesucristo? También Él. Pues la Biblia dice que Él no tenía pecado. Pero aquí dice que el aguijón del pecado es la muerte. ¿Jesús murió? Jesús murió. Entonces, si el aguijón del pecado es la muerte, pero Jesús no tenía pecado, ¿cómo es posible que Jesús haya muerto? Vamos a verlo, Lucas capítulo 22. Esto es lo que hizo Jesús por nosotros, ¿ok? Esto que vamos a leer ahorita. Esto es lo que hizo Él. Lucas capítulo 22, versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Jesucristo se va a entregar a la potestad de las tinieblas? Se va a entregar, claro, le está diciendo, y esta es vuestra hora. O sea, ahora sí les toca, pero entienden que Él es el que está tomando la decisión de poner su vida. Él es el que está diciendo, ahora sí les toca. Todos los días estaban en el templo y nunca me llevaron preso. Eso está pasando en el día en que se lo llevan. Él dice, ahora sí les toca a ustedes. Vengan, potestad de las tinieblas. Llévenme, crucifíquenme y ¿qué? Y mátenme. Pero en Él no hay pecado, sino que Él está entregando su vida para que nosotros, que sí somos pecadores, podamos entonces por medio de Él tener vida. Primera de Pedro, yo sé que con Primera de Pedro sí lo vamos a entender. Primera de Pedro, si quieren escuchen muchachos, escuchen ahí, no se pierdan ahí buscando tanto, más bien presten allí atención y yo sé que lo van a entender. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo, ¿por quiénes? Por los injustos. Eso es lo que Él está haciendo en la cruz. El justo está muriendo ¿por quiénes? Por los injustos. Los injustos somos todos nosotros, cuando no hemos conocido de Él. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto ¿en dónde? Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificado. ¿Jesús murió en la carne? Claro que murió en la carne, pero su espíritu fue ¿qué? Vivificado, porque Él está obedeciendo a Dios, y todo lo que sea obediencia a Dios es vida para nuestro espíritu. Pero como la carne de Jesús no tiene pecado, Él va ¿qué? Al tercer día. Él va a resucitar al tercer día. El justo está entregando su vida por los injustos. El justo se entregó a la potestad de la oscuridad, pero no para vivir allí, sino solamente para que mataran ¿qué? Su carne, su cuerpo. Entonces, eso es lo que no sabe Satanás. Como en Él no hay pecado, Él va a vencer la muerte, porque la muerte, como Él no tiene el aguijón que tenemos nosotros cuando nacemos, ¿se acuerdan eso de que estamos hablando? Como Él no tiene el aguijón del pecado, que es la muerte en Él, entonces la muerte no lo puede ¿qué? No lo puede agarrar, no lo puede atrapar. Por el contrario, su espíritu se vivifica y al tercer día, para que se cumpliera la escritura, Dios lo levanta entre los muertos. Y ahora, como sí cargó el pecado en la cruz, como sí pagó el precio por el pecado, ahora el pecado ya quedó ¿qué?
Ese precio ya quedó pagado. Ya Jesús pagó el precio por nuestros pecados en la cruz hace 2017 años, cuando murió y lo crucificaron allí a causa de nuestras injusticias. Ahora nosotros podemos sencillamente creer eso y ir a ¿dónde? Ir a Él. ¿Qué fue lo que hizo Jesús en la cruz? Porque cuando el diablo vio a Jesús en la cruz muriendo, ¿ustedes piensan que el diablo pensó que Él estaba vencido o pensó que Él estaba ganando la batalla? Él está pensando que Él está ganando la batalla, está matando al que viene de parte de Dios. Él piensa que está matando, ganando la batalla. Pero miremos allí en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Entiende qué maravilloso Jesús? Perdonando, ¿cuántos pecados? ¿Algunos? Todos. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿estaba perdiendo o estaba triunfando? Estaba triunfando. ¿Entiende? Nosotros deberíamos alegrarnos por la muerte de Jesús en la cruz. Pues si estaba triunfando, ¿deberíamos alegrarnos? Claro que deberíamos alegrarnos. No solo alegrarnos, gozarnos en eso. Cada primer domingo del mes nos gozamos porque celebramos justamente eso, que Él exhibió allí todos los poderes, las potestades, todo el pecado, todo aquello que tenía dominado al hombre, y lo exhibió allí y nos perdonó nuestros pecados. Ahora a mí solamente me toca es creer en eso. Ser cristiano es creer que Jesús venció cuando murió en la cruz. Por eso es que siempre vemos a Jesús en la cruz, porque eso es su llegada a la meta, ese es su obra, eso es lo que Él vino a hacer a este lugar. Él vino aquí y estando en la condición de hombre, se humilló y en la cruz murió por nuestros pecados. Esa es la obra de Jesús. Ser cristiano es creer en eso, no es más. Ser cristiano es creer en eso. Yo creo firmemente que cuando dice ahí, perdonándoos todos los pecados, os dio vida juntamente con Él. Ahí estoy yo. Yo tengo vida por medio de Él, porque Él perdonó mis pecados. Ahora bien, volviendo, vámonos a Génesis, que quiero que veamos. No podemos dejar la historia ahí a la mitad del señor Kedorlaomer. Génesis capítulo 14. Dice: y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, fíjense que dice, y los reyes que estaban de su parte. ¿Cuáles eran los reyes que estaban de su parte? A ver, ¿quién me dice los nombres? Amrafel, Arioc y Tidal. Esos tres reyes eran aliados ¿de quién? De Kedorlaomer. El diablo también trabaja con aliados. Claro que trabaja el diablo con aliados. Y así como Kedorlaomer va con esos tres aliados a atacar a todos los pueblos que se han rebelado contra él, porque ya no quieren estar sometidos, así el diablo a los que ya no quieren estar sometidos a él, sino que han recibido la luz, también los va a atacar. También los va a atacar. Esto se llama hoy rinda el culto. Entender qué significa rendir culto de acuerdo a la Biblia, ¿no? Ahí estamos. Entender cómo el diablo va a atacar a la iglesia. Ahí habla de tres aliados que tenía este señor Kedorlaomer.
y cada uno va a atacar una parte de la iglesia. El diablo tiene sus aliados que va a atacar con 3 espadas. Esas 3 espadas, una la va a meter o la va a querer meter, ojo, ya cuando nosotros hemos creído en Jesús, ya no deberíamos creerle al diablo. Cuando nosotros ya hemos recibido el perdón de los pecados, ya no deberíamos creerle al diablo, porque entonces, ¿le voy a creer más al diablo o a Dios? Pero entiende que a veces la iglesia le está creyendo más al diablo que a Dios. La Biblia dice, Dios lo va a sustentar si usted hace la obra. ¿Y la mayoría de los cristianos duda de eso? Sí, la mayoría de los cristianos está dudando de que Dios va a sustentarlo si usted hace la obra. El problema es que no estoy haciendo ¿qué? La obra. El problema no es que Dios no me está sustentando. El problema es que yo no estoy haciendo la obra y entonces ni modo la palabra no puede cumplirse en mí, porque yo no estoy obedeciendo la palabra. Una de esas espadas va a ser clavada aquí, en la mente, aquí en la mente de la iglesia, ¿no? Miremos en 2 Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo del 3 y al 5. Miren cómo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Dónde va a atacar el diablo? ¿En nuestros qué? En nuestros pensamientos. Dice allí que nosotros no estamos, la batalla con el diablo no es, ven diablo, yo te doy, no es este tipo de batalla, te doy con la bazuca. Es una batalla en donde él va a tratar de meter la espada, ¿dónde? Aquí. Hacer que nosotros creemos argumentos y fortalezas y altiveces que se opongan a la palabra de Dios. Cuando nosotros, con cualquier pensamiento nuestro, nos opongamos a lo que dice la Escritura, nosotros nos dejamos meter ¿qué? La espada ahí en la cabeza. Esa lucha la va a tener la iglesia toda su vida, toda su vida. Todo el tiempo la iglesia va a tener esa lucha de no dejarse, yo más bien quiero que mis pensamientos sean los pensamientos de Él, sean sus pensamientos. La segunda espada, ¿dónde la va a meter? La segunda espada la va a meter acá atrás, entre la cabeza y el cuerpo. Allí va a venir el otro rey o la otra potestad del diablo para meter su espada, para separar la cabeza del cuerpo. Así lo dice la Escritura. La Escritura dice, yo creo que nos da tiempo ahí de leerlo. Sí, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo, ya les digo, 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, se está hablando de la iglesia se ayuda mutuamente, todos con todos, se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que une a la iglesia? El amor de Cristo une a la iglesia. Pero cuando yo meto algo entre la cabeza y el cuerpo, yo estoy separando a Jesús de la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Por ahí se coló dentro de la iglesia que primero Dios, luego la familia y luego la iglesia. Primero Dios,
luego la familia y luego la iglesia. Pero la Biblia nos está diciendo que la cabeza y el cuerpo están, ¿qué? Unidos. Y que el propósito es estar unidos. Si yo meto entre la cabeza y el cuerpo a mi familia me separó ¿de quién? Me separó de Cristo. Entiende que en ninguna parte de la Biblia va a separar al cuerpo de la cabeza. El cuerpo y la cabeza están unidos. El diablo nos va a querer hacer pensar que nosotros podemos meter cosas allí, que hay cosas más importantes que la iglesia. El error, para ayudarlo a usted, el error es pensar que la iglesia es una cosa y Cristo es otra cosa. No, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿De cuántos estamos hablando? De uno, una cabeza y un cuerpo. La tercera espada, o el tercer rey, ¿dónde va a clavar su espada? ¿O dónde la quiere clavar? En los lomos. Los lomos es este lugar que está a mitad de nosotros, la parte baja de la espalda. En ese lugar se acumulan nuestras fuerzas. Allí es donde están nuestras fuerzas, en el medio de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan que cuando los reyes estaban huyendo, qué se consiguieron? Con unos pozos ¿de qué? De asfalto. Ese mar Negro, que ustedes estudian un poquito, está rodeado por pozos de asfalto. Y entonces la gente cayó allí. ¿Y qué hace el asfalto? ¿Qué hace? Inmoviliza a la persona. ¿Qué quiere Satanás hacer en la iglesia? Inmovilizar a la iglesia para que la iglesia no haga la obra. Entonces, ¿qué hace el diablo? Distrae a la iglesia con lo que sea, con cualquier cantidad de problemas. ¿Usted no ve que aquí todos los días pasa algo? ¿Quién cree que tiene el control de eso? ¿Cómo es posible que todos los días pase algo? Entonces la gente se gasta la vida tratando de llevarle el ritmo a las circunstancias de su vida. Tratando de llevarle el ritmo y dice, sí, algún día voy a hacer la obra. Sí, un día voy a empezar la obra. Sí, un día voy a ser discípulo. Sí, un día voy, y un día voy, y un día voy. Y la vida se va acabando. Y solamente somos como unas ratas dentro de una rata de hámster allí corriendo, jugándole el juego ¿a quién? Al diablo. Él quiere inmovilizar, así como el asfalto. Entonces, una persona cae en asfalto y llena todo asfalto y cuando el asfalto se enfría, ¿cómo queda? Queda toda tiesa allí. Eso es lo que quiere hacer el diablo con la iglesia, inmovilizarla para que la iglesia no haga lo que tiene que hacer. Entonces una aquí, la mente, para que la mente se oponga a Jesús. Entonces 300.000 millones de doctrinas en lugar de todo el mundo acudir a lo que dice Jesús. Mire, haga eso, acuda a lo que dice Jesús y eso le va a dar la seguridad plena de que usted es un creyente fundamentado en la Escritura. La otra aquí, tratando de hacerle creer a la iglesia que hay otras cosas que son más importantes que este tiempo que nosotros tenemos aquí. ¿Ustedes saben cuánto yo me gozo con los que estamos acá? Porque cuando yo salgo de acá, ¿saben qué le digo yo a Dios cuando llego a mi casa? Señor, yo hoy prediqué tu nombre a Jesús. Y ya eso me da una tranquilidad, ¿entiendes? Porque de eso se trata, de que las personas crean en Jesús. Y la otra aquí, para inmovilizar a la iglesia. Cualquier tipo de circunstancia, enfermedades, dificultades, peleas en el hogar, para que la gente no rinda culto a Dios. Ese es Kedorlaomer con sus 3 aliados. Pero a pesar de los reyes, ¿saben cuántos? Efesios 4. Allí, miremos un segundito en el versículo 11. Está hablando de Jesús y dice, y él mismo, o sea Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuántos ministerios tiene la Biblia? ¿Cuántos acabamos de leer? 5. ¿Cuántos reyes estaban luchando contra los 4? 5. ¿Pero ganaron? No, perdieron. ¿Por qué? Una iglesia puede tener sus 5 ministerios, puede tenerlos. Pero si no tiene la guía del Espíritu Santo, no va a vencer. La iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo para que pueda vencer. En esta historia, ¿quién sería Abraham?
¿El Espíritu qué? El Espíritu Santo. Porque cuando llega Abraham, ahora sí la circunstancia cambia. Ahora sí este asunto va a cambiar y él va a lograr luchar y vencer ¿a quién? A Kedorlaomer. El Espíritu Santo va a vencer ¿a quién? ¿Quién nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿A quién está venciendo? Al diablo. Entiende que cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, reconocemos que la justicia solamente viene por medio de Jesús y reconocemos que va a haber un juicio, nosotros estamos ¿qué? Creyendo. Nosotros estamos creyendo y dejándonos convencer ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Dejándonos convencer por el Espíritu Santo. Miremos en Primera de Juan. Una mesa, ¿cuántas patas necesita para sostenerse? 4. Pero Dios, para sostener a la iglesia, no la va a sostener con 4. ¿La va a sostener con qué? Con 5. Para que sea todavía más ¿qué? Más fuerte. Para que sea más fuerte. Pero tiene que estar siendo sostenida. Cada una de esas patas, cada una de esas columnas, tiene que estar siendo guiada y sostenida por el Espíritu Santo. Él es el que está gobernando aquí en la iglesia. Él es el que está guiando a la iglesia. Él es el que está llevando a la iglesia por donde la iglesia tiene que ir. Entonces yo le diría hoy, no se deje engañar por el diablo creyendo más en sus propios argumentos que en la palabra de Jesús. No se deje engañar por el diablo creyendo que hay algo más importante que la iglesia. Y no se deje engañar por el diablo cuando el diablo lo trata de inmovilizar para que no haga la obra. No se deje. Aprenda, no leímos para discernir, para entender cuáles son las maquinaciones del diablo. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo del 4 al 6, y dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El Dios de este siglo y el príncipe de la potestad del aire, o sea, ¿quién? O sea, el diablo. Por eso dice allí: vosotros sois de Dios y vosotros habéis vencido ¿a quién? Al diablo. Vosotros lo vencieron ¿cuándo? Cuando creyeron y reconocieron que Jesús en la cruz pudo pagar el precio por nuestros pecados. En el, ¿cuál leímos? El 4. Ajá. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Muy bien. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué? En que los que son de Dios hablarán de las cosas de Dios y escucharán a los que hablan las cosas de Dios. Pero dice allí algo bien particular. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea que el mundo lo podemos dividir en ¿cuántos? En 2. Los que tienen el espíritu de verdad y los que tienen el espíritu de error. Juan capítulo 14, versículo del 4 al 6, Jesús va a decir: versículo 16, y 17. Jesús está orando y dice: y yo rogaré, le está hablando con los discípulos y les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí está hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es ese otro consolador? ¿El espíritu de qué? El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará
En vosotros. Habla de cuántas cosas. 2. Jesús está diciendo, está hablando del Espíritu Santo. Va a decir, el Espíritu Santo va a venir y estará con ustedes para siempre. Para siempre. Y entonces, Él estará con vosotros, pero también estará en vosotros. La prédica del día de hoy se llama ¿cómo? Luchemos con el Espíritu y en el Espíritu. Jesús está diciendo que el Espíritu Santo está con la iglesia. Si Él está guiando a la iglesia, Él está con la iglesia. Pero también se puede recibir ¿a dónde? En mí, dentro de mí. Cuando yo clamo a Dios y le digo, yo quiero recibir al Espíritu Santo dentro de mí. ¿Entiende que si yo estoy luchando con el Espíritu Santo, tengo una buena batalla? Sí. Pero imagínese también luchar con el Espíritu Santo morando adentro de nosotros. Así está hablando la Biblia. Ustedes son de Dios y ustedes, por ser de Dios, ustedes van a reconocer que la iglesia, palabra viva, está siendo guiada por el espíritu de ¿qué? De verdad y no el espíritu de error. Y uno aprende a discernir. No, aquí está el espíritu de verdad, porque aquí somos guiados por el Espíritu Santo. Hoy, en esa batalla, ya para resumir, Abraham va a lograr y va a acabar. Porque Abraham venía, primero, Abraham tiene la bendición de parte de Dios, ¿se acuerdan? Dios bendijo a Abraham y él va con la bendición y él va con sus siervos. Ni siquiera dice la Biblia que eran militares, dice que eran sus siervos. Pero como estaban bien alimentados y como estaban bien enseñados, fueron capaces de 300, ¿cuántos? 318, acabar contra estos 4 reyes, incluyendo a Kedorlaomer. La Biblia va a decir en Jeremías 30 que Dios es nuestro poderoso ¿qué? Gigante. Entiende que Él está luchando en nuestras batallas, pero nosotros también estamos ahí dejando que Él luche en nuestras batallas. Hoy pasó algo curioso con esta mata. No sé si ven que esta flor está como rara, ¿no? Ella amaneció, ¿se fijan que tiene una cabullita? Ella amaneció hoy por alguna razón así. Ella amaneció así torcida. Dentro de este ramito, ¿quién es el poderoso gigante? Alguien que por favor se pare y me lo señale. Alguien que me diga, este es. ¿Sí? Alguien que se pare sin miedo. Ahí está claro, este es el poderoso gigante. Pero la flor está decaída, está golpeada y está a punto de morir. Entonces yo agarré una gomita, para que no se viera feo, y la amarré ¿a quién? Y la amarré ¿a quién? Al poderoso gigante. Así nos habla la Biblia. Mientras nosotros estemos pegados al poderoso gigante, Él nos va a ¿qué? Él nos va a sostener. El problema es que nosotros nos apartemos de Él. El problema es que nosotros nos alejemos de Él. Abraham tenía 2 aliados, ¿no? La Biblia no se queda aquí con nada, nos muestra todo. Kedorlaomer tenía ¿cuántos aliados? 4, no, 3. Y Abraham tenía 2 aliados. Tenía, dice allí, a los hermanos de Manré. Los hermanos de Manré, que era el lugar donde vivía Abraham, se llamaban uno Escol y el otro se llamaba Aner. Esos eran sus nombres. Entonces yo me puse a investigar qué significaban esos nombres y conseguí que ese nombre Escol, en una oportunidad años después, 12 israelitas van a ir a buscar un terreno y a investigar y consiguen que los racimos de uvas eran enormes y eran jugosos. Un racimo de uva tiene todas las uvas que pegadas, juntas, ¿cierto? Esa es la iglesia, unida por el vino. ¿Quién es el vino? ¿No es la sangre de Cristo? Entonces le pusieron, no terminé el cuento, le pusieron Escol a ese lugar por ese motivo, ¿no?
Y el otro nombre, que es Aner, ese llamó todavía más mi atención y fue bien difícil de conseguir. Entonces, un poco más o menos, ¿no?, lo que significa. Dice que es como cuando el león va caminando, rugiendo a atacar, y mueve su melena, y el sonido que hace la melena, ese es el significado de esa palabra Aner. Entiende que el poderoso gigante, ¿quién es? Es el león, y la iglesia, ¿qué es? La melena del león. Y el león ruge, y nosotros rugimos diferente, pero también sonamos, también ayudamos al Señor en su obra, en su iglesia. ¿Y contra quién cree que va a luchar el león? ¿Con quién luchó Abraham y Escol y Aner? Contra Kedorlaomer. La iglesia, el racimo de uvas. Cada uno de nosotros es una uva, pero la uva tiene que permanecer unida ¿a cuál otra? A la otra uva y a la otra uva. Y nosotros somos un solo ¿qué? Un solo racimo de uvas, que lo que las une es el vino. Lo que tienen en común es el vino que está dentro de ellas, el jugo de uvas que está dentro de ellas. Eso es rendirle culto a Dios. Eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy aquí, unidos todos como un solo racimo, entendiendo que nuestro poderoso gigante es Jesús y que nosotros vamos allí a su lado sin temor, porque somos parte de Él y estamos unidos a Él. Cuando el diablo venga a molestarlo, acuérdense de eso, haga esa referencia aquí. ¿Cómo le voy a temer yo al diablo? Pongámonos de pie. Efesios 1, 19 y 20. Efesios 1, 19 y 20 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no en este siglo, sino también en el siglo venidero. Cuando nosotros estamos acá reconociendo la obra de Jesús, ahora nosotros entendemos que ya nosotros no estamos bajo la potestad del Dios de este mundo, sino que nosotros estamos bajo la potestad de Jesús, del Cristo, del que venció en la cruz y del que se puso sobre todo poderío, sobre toda autoridad, sobre que no hay nada que pueda atacar a la iglesia mientras nosotros permanezcamos pegados a nuestro poderoso gigante. Así que ore así hoy, ore así, ore allí, clame a Dios: Señor, yo voy a permanecer unido a ti. Yo voy a entender lo que significa. Yo soy ese raza uva que está pegada al racimo de uva. Yo soy ese sonido que hace tu melena cuando tú sacudes la cabeza, porque yo soy parte de tu cuerpo. Oremos.